Pues bien, señores, hoy toca hablar sobre el fútbol mexicano, la selección mexicana, el nuevo fracaso que tuvo el día de hoy al quedar eliminado de la Copa América, al no poder superar a la selección ecuatoriana, y también voy a dejar un pequeño recadito al sudamericano en general, principalmente por un comentario que pues este propio vídeo mencionaré, por la referencia de que intentan quizás demeritar lo que hace regularmente la selección mexicana, pese a que quizás está pasando un mal momento en los últimos años. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, el día de hoy toca hablar sobre el nuevo bochorno de la selección mexicana, donde pues sinceramente han pasado situaciones muy complicadas en los últimos años. La selección mexicana, hay que decirlo, y para mi punto de vista, desde el año de 2013 aproximadamente, si no es que incluso antes, 2011, estaremos hablando después de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, la selección mexicana comenzó un retroceso prolongado, comenzó una situación de crisis importante, que se ha venido marcando por las varias situaciones, ¿no? Antes de comenzar sobre esta situación, sobre las culpas o responsables, pues el día de hoy en la Copa América, pues ante la selección ecuatoriana, se hizo nuevamente esos partidos que se merecía más, pero el fútbol no es una parte que te pueda de alguna manera pues de merecimientos, que sea de meritocracia. El fútbol es realmente de marcar goles. Hoy la selección mexicana no lo hizo, le faltó esa personalidad, esa frialdad. Quizás el futbolista mexicano físicamente es un portento, hay que decirlo, tiene un ADN bastante envidiable, incluso por ejemplo ante la selección ecuatoriana, que regularmente tienen a gente de raza negra, que uno parecería que pues dijéramos son portentos igual físicos. Hoy la verdad es que la selección ecuatoriana pedía de verdad, pedía ya que acabara el partido al minuto 45 del primer tiempo, o hay que decirlo, la verdad no pueden ser tampoco no objetivos, y eso es a lo que voy, ¿no? De hecho yo creo que pese a todo, si alguien conoce sus limitaciones, si alguien critica al fútbol mexicano, si alguien sabe el alcance que puede tener el fútbol mexicano, evidentemente soy yo. Yo no necesito que venga ningún estúpido de primera o en un perfil incluso falso e intente decir lo que pienso o no debe de pasar, y eso es bien marcado. El día de hoy, por ejemplo, la selección mexicana pues plantea lo que siempre debe de plantear. Hay futbolistas que quizás no deberían estar en la selección mexicana, pese a todo. Por ejemplo, Santi Jiménez, un futbolista argentino-mexicano, que claramente cuando todo va bien, el argentino promedio pues regularmente lo quiere. Cuando pues ahorita pues está en una situación bastante complicada, que no tiene tampoco pues la erupción que tuvo en sus inicios en el fútbol europeo con el Feyenoord, que en la selección mexicana pues es lo que es. Pues no se quieren hacer cargo de sus rasgos genéticos y demás, ¿no? Por ejemplo, el caso de Julián Quiñones, un futbolista colombiano, que tristemente en esta Copa América ni Argentina ni Colombia, en este caso en la selección mexicana, presentes es que no se hicieron, y eso pues hay que decirlo, ¿no? Yo creo que hay que saber incluso cómo poder mezclar, cómo poder traer algún naturalizado, y si va a naturalizar un futbolista mexicano, debe de ser porque de verdad aquí en México no lo hay. Hay que ser un poco más inteligentes y congruentes, la verdad, y esto es lo que pasa, ¿no? El día de hoy la selección ecuatoriana hizo su partido, supo sufrir, hay que saber sufrir, sabía que el resultado jugaba a su favor, simplemente con el empate no se iba a abrir totalmente, porque sabe la capacidad que también tiene, pese a todo, el futbolista mexicano, y el día de hoy pasa eso, ¿no? Termina sufriendo algunas cuestiones de polémica, de una mano, de un penal en el último minuto, y demás, pero yo creo que la selección mexicana recibe nuevamente pues una dura dosis de realidad, de ubicatex, donde pues vienen fracasos ya constantes. Si bien es cierto, en el 2014 se clasifica al Mundial, pero puede haber sido ya uno de los primeros fracasos. En 2018 igual se llega de buena manera al Mundial, pero vean lo que pasa en la Copa América del 2016, se es goleado, se es exhibido ante la selección chilena.
ante pues una selección que no era tan ya sub-23 como previamente se había hecho en 2011, y luego después se deja de competir. Creo que del 2019 ni siquiera se va. Nuevamente ahora hay esta oportunidad de ir a la Copa América y de verdad tener una oportunidad importante de poder competir, de poder hacer un papel importante, y se desperdicia. En el Mundial pasado de Qatar se queda en fase de grupos, donde pues tampoco se muestra algo que pueda dar esperanzas o ilusiones al fútbol mexicano, porque tampoco es así. Hay que tener pues un proceso bien establecido, disciplina, visión, un trabajo ya preestablecido, y todo aquí en México se ha hecho bajo la improvisación, y así claramente es que no se puede, ¿no? Yo creo que también en las ramas inferiores como los sub-20, fútbol femenil, igual otro poco de traspié que no se va al mundial, también por ahí de los Juegos Olímpicos, y este tipo de situaciones en las que México nuevamente ha quedado exhibido. Hace falta mucho trabajo. No se exporta en el fútbol mexicano, hay no descenso ya desde hace un buen tiempo en el fútbol mexicano, hay multipropiedad en el fútbol mexicano. Por ejemplo, la propia selección tiene esa parte de priorizar la parte económica sobre la deportiva, y un ejemplo rápido y conciso es que, por ejemplo, la selección mexicana es para la gente que vive en los Estados Unidos, que puede pagar 40, 50, 70, 80 dólares por ver a este tipo de selección mediocre, hay que decirlo, y poco más, porque ni siquiera es como del propio pueblo. Y esa parte, pues nuevamente vuelve a ser surrealista, sinceramente. Yo creo que se ha perdido a poco esa identidad, esa propia identificación también con la propia selección mexicana, porque ya lo digo, es complicado ver a la propia selección mexicana jugar en su propio país, y eso pues es inaudito. Y afortunadamente quizás en los eliminatorias regularmente se suele exigir que al menos se juegue en su propio país. Al menos la FIFA impone eso, porque si no, imagínense, todas las eliminatorias igual en los Estados Unidos, y es algo totalmente incongruente también, y entre múltiples cosas que uno puede seguir dando. Luego bien, a pesar de toda esta situación de crisis que el fútbol mexicano atraviesa y demás, tampoco es que, por ejemplo, en esta ocasión, si bien es cierto, se queda eliminado en un grupo que tampoco era tan complicado, hay que decirlo. Yo sinceramente, pues sí, por todo lo que se venía prospectando, pensaba que esta selección y los jugadores que iban representaban a la selección mexicana iba a ser un papelón tremendo, incluso en la propia fase de grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, vendían a Venezuela Prime, que al final te termina ganando, pero de verdad, ya lo he mencionado, colgado del travesaño, la mejor Venezuela de la historia. Por ejemplo, la selección mexicana en menos años en los que participó Copa América llegó ya incluso a 2 finales, ya ha llegado a varias semifinales, ha sido terceros lugares. La selección venezolana, en toda la historia que ha jugado el centenario de la Copa América, solamente en una ocasión ha llegado a la instancia de semifinales, en Argentina 2011. Por ejemplo, Ecuador y México también le tienen tomada la medida a esta selección, que de verdad el día de hoy haberle ganado tampoco es como que el fútbol mexicano hubiera dado un paso hacia adelante. Por favor, de verdad, si ganar a la selección venezolana, con todo respeto, y a la selección ecuatoriana iba a ser un triunfo, iba a ser que el fútbol mexicano se iba a dar el subidón, tampoco, porque luego ya te enfrentas a una Argentina y te hace ver la realidad. Y eso hay que tenerlo también bien marcado. Y la verdad, ese tipo de comentarios, aquí lo voy a poner ahorita. Me menciona, ¿no?, que venía a burlarse porque voy a verlo por televisión. La verdad me parece ridículo, me parece surrealista, y es lo que menciono, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Yo creo que tanto era el dolor, tanto es que regularmente cuando la selección mexicana estuvo a un nivel bastante aceptable, iba a la Copa América y competía de buena manera. Siempre lo ha hecho en esa parte, si bien es cierto, no es un Argentina, un Brasil, pero regularmente ha competido, porque eso tiene el futbolista mexicano. Y lo que le ha faltado son dos cosas principalmente, para mi punto de vista: el trabajo que va conllevado a la disciplina, la determinación, la constancia, y también esa personalidad, esa frialdad que a veces debe tener el futbolista mexicano, de creérsela. Y creo que con esas dos partes se pudieran trabajar en base a un proceso a mediano y a largo plazo, yo creo que el fútbol mexicano podría tener un desarrollo importante e interesante. Pero lamentablemente los de pantalón largo pues quieren otro tipo de situaciones. Les interesa más hacer el comercial del champú
emergente, del gel emergente, del avión, de lo que tú me digan, el comercial es muy muy importante y evidentemente vender en los torneos que regularmente pueda aspirar a la selección mexicana y poco más. El resultado después es, créanme, lo de menos. Quizás impactará un poco porque evidentemente mientras más partidos se suelen jugar, pues ingresará más económicamente. Pero yo creo que si pensaran quizás un poco en que eso se puede lograr simplemente haciendo un trabajo bien desde atrás y también ganar y ganar, es hacer un ganar-ganar en ambas partes, incluso podrían generar más de lo que incluso podrían estar generando día de hoy, pero lamentablemente la mentalidad del dirigente mexicano, del fútbol mexicano, pues es la que se plasma regularmente en la propia selección mexicana. Ni hablar, esto es así, México nuevamente fracasa, se buscarán responsables, se buscará cortar por lo más fácil, que es el entrenador como Jaime Lozano, por algún futbolista que incluso ya no se podrá citar y poco más. Cambios no va a haber en el fútbol mexicano, ya todo está totalmente prostituido y de verdad es una triste realidad, porque ya lo digo, por ejemplo, el día de hoy, por algo, las selecciones venezolanas, la ecuatoriana, principalmente por lo que vendan, intenten burlarse desde Sudamérica, pues la verdad lo que luego se demuestra en la cancha, pues son selecciones que regularmente ratoneras. Los dos partidos, ¿no? Yo creo que México hizo un partido bueno, hasta cierto punto, le faltó totalmente la definición, pero yo creo que la selección en un mejor momento y con un mejor definidor que no sea pues tan tronco como un Santi Jiménez, un Quiñones y poco más, pues evidentemente quizás se podría haber cambiado un poco la historia. En la zona defensiva creo que principalmente se mostró solvente en la portería y en la zona defensiva creo que me gustó mucho, por ejemplo, Johan Vázquez dejó muy buenas sensaciones, pero de verdad que se debe de trabajar mucho, mucho más porque estamos a día de hoy sí a una distancia importante de poder competir en la Conmebol cuando antes pues si bien no se ganaba, no era algo que a lo mejor se hubiera ganado previamente, pero se competía de una manera muy diferente y como mínimo la fase de grupos constantemente se pasaba. No se pasa principalmente por ahí del 2016, en esta edición también, pero regularmente se pasa, ¿no? Yo creo que eso es lo que se debe de ir marcando. Y ya está, ¿no? Yo creo, perdón, me equivoco, en 2011, que igual no se pasa, pero de verdad yo creo que cuando la selección mexicana iba con su selección buena y regularmente había un nivel aceptable, se llegaba a competir. Y por eso es una clara prueba, ¿no? Pese a tener un Ecuador superlativo en su prime, lo que han mostrado hoy, ese exceso de respeto para mi punto de vista, porque parecería Ecuador que estaba enfrentando a Argentina o Brasil, cuando la verdad es la selección mexicana y Venezuela un poco más de lo mismo, meten un gol y se clavaron atrás del travesaño como igual si fuera México, Brasil o incluso en Alemania, cuando la verdad es que no es así. Y incluso el día de hoy canchereando los jugadores ecuatorianos, tirándose 20 minutos porque físicamente ya no les daba para terminar el partido de buena manera y terminaron sufriendo de más, principalmente por ese exceso de respeto, pero yo creo que la selección mexicana lo podrá incluso ir pariendo más a como siga manejando ese tipo de procesos, tanto en la selección mexicana como en el propio fútbol mexicano, que es donde también regularmente se puede nutrir a esta propia selección. ¿Cómo lo ven?